En esta presentación trabajaremos la identificación de líneas haciendo uso de la transformada de Hopf. La transformada de Hopf es un algoritmo que forma parte de una patente que fue registrada ante el gobierno de los Estados Unidos en el año 1962. Si bien es una patente bastante antigua, su usabilidad sigue siendo aún vigente. La transformada de Hopf lo que permite dentro de muchas aplicaciones es la identificación de líneas y otros tipos de curvas como serían la circunferencia y la elipse. Y se pueden hacer aplicaciones más complejas para curvas un poco más arbitrarias. En esta presentación nos dedicaremos a hacer una presentación de cómo se puede usar para la detección de líneas. Una aplicación clásica sería la identificación de las líneas que forman un elemento como sería este cuadro, pero para lograrlo la transformada de Hopf requiere inicialmente que la imagen esté binarizada. Se pueden hacer inicialmente la identificación de las líneas sin extraerle las características como tal, utilizando cualquiera de los algoritmos tales como el Prewitt o el Sobel. Y una vez que se ha identificado y tenemos la imagen binarizada, lo que podemos es extraer las características que me permiten describir la ecuación de las rectas que forman ese objeto. Esto estaría entonces asociado con la transformada de Hopf. Bien, la transformada de Hopf, como lo indicamos hace unos minutos, forma parte de una patente. Esa patente que hemos descrito allí está disponible en el sitio de las patentes de Google del año 1962. En esa patente se proponía que este trabajo tenía usabilidad en el conocimiento de patrones complejos y era un método para el reconocimiento de máquina de líneas complejas de fotografías y otras representaciones gráficas. Eso es lo que decía. También era adaptable al estudio de partículas, de la trayectoria de partículas subatómicas, por lo que aún sigue siendo vigente este trabajo. Y era decían que era de una alta usabilidad cuando el fondo era un fondo oscuro. No obstante, esta restricción no está vigente y puede tener muchas aplicaciones. La patente está disponible, pero a partir de ella se han derivado otros trabajos bastante importantes. Continuando con el trabajo de la transformada de Paul Hopf, sus aplicaciones están dentro de las técnicas de segmentación, extracción de características, compresión de imágenes y reconocimiento de imágenes a partir de las características extraídas. Debemos repasar en esta parte los conceptos básicos de la ecuación de una recta. Una recta está definida por una pendiente que es la relación entre este lado, que sería desde 0 hasta B, en el eje Y, dividido el corte que tiene el mismo eje con el eje X. Eso nos determinaría la pendiente M. Y el intercepto sería el punto de corte, de manera muy general, en un sistema de coordenadas cartesianas. Si procedemos y identificamos que una línea realmente no es continua, sino que en las computadoras son puntos discretos, no podríamos hablar como en el caso anterior, sino que tendríamos que hablar de puntos que tendrían coordenadas X sub i y Y sub i. Cada punto estaría identificado con una coordenada X sub i y un Y sub i. La transformada de Hopf lo que propone es realizar un espacio transformado donde los puntos que forman cada una de estas líneas tienen que tener algo común. Deben satisfacer que deben tener el mismo intercepto y deben tener la misma pendiente. Para esto, la transformada de Hopf lo que propone, ya hemos dibujado como lo harían usualmente las computadoras, el eje X atendiendo hacia la mano derecha y el eje Y hacia la parte inferior. Nótese que se ha invertido con respecto a la figura anterior y se ha hecho un espacio que es el espacio transformado de la transformada de Hopf. En el espacio transformado lo que se corresponde es a un despeje del intercepto B en el cual nosotros debemos notar que ya lo que hacemos es una representación de B contra N, ¿cierto? Aquí tendríamos esos dos valores, entonces este es el valor de la transformada. ¿Qué quiere decir? Que dados los valores de X sub i y Y sub i, debemos darle valores a N de tal manera que nos genere una línea. ¿Qué valores de N debemos proporcionar? Pues serían valores que satisfagan la ecuación. En una ecuación de una recta, ¿cuáles serían los valores de N?
Iríamos valores de menos infinito hasta más infinito, lo cual es una limitación inicial que podríamos encontrar para la transformada. Pero bien, para cada par de puntos definiríamos la ecuación de esta manera, que no es nada más y nada menos que despejar B del modelo anterior que tenemos descrito acá. Despejamos B, lo pasamos para este cuadrante, para este lado de la ecuación, y el y sub i lo pasamos para el lado, en este caso, el lado derecho. Y con ese simplemente despeje, si lo queremos ver de esa manera, podría verse también más simple, simplemente es pasar el mx para el lado izquierdo y luego reordenar la ecuación. Lo que podemos es darle valores a m y encontraremos cuál va a ser la pendiente y el intercepto que satisfacen todos los puntos de esta ecuación. Serían todos los puntos que, donde se corten estas tres líneas. La gran limitación que tiene es que debemos darle valores a m y los valores a m irían desde menos infinito hasta más infinito. De tal manera que esa sería la principal restricción. El algoritmo básicamente diría que se identifican los bordes y se finaliza la imagen. Cada punto x sub i y y sub i de una línea en xy en el plano no transformado define una nueva línea en el espacio transformado MB, en el espacio denominado paramétrico. Los puntos que están sobre la misma línea en el espacio XY definen las líneas en el espacio paramétrico MB en el cual se interceptan todas las líneas. Las coordenadas del punto de intersección al espacio MB corresponden a los valores de los parámetros M, pendiente, y B, intercepto, con el eje Y del espacio transformado, que correspondían al espacio original. Bien, hay que recordar que esa es una limitación que tiene el algoritmo, y es por los valores de B. Lo que se hace es un arreglo donde nosotros debemos en este arreglo empezar a darle valores a cada de X, en este caso de M de la pendiente, pero valores infinitos, lo cual es una limitación bastante grande porque el valor de la pendiente no es funcional utilizarlo de esa manera. ¿Qué pasa cuando la línea definitivamente, sería la limitación cuando se evidenciaría, si uno no puede trabajar entre valores de pendiente de menos infinito a más infinito? Pues va a tener que, cuando la pendiente, la línea esté totalmente vertical, pues la pendiente va a tender a infinito y eso es una limitación. Para superar esa limitación se hace una representación más adecuada, que es la representación polar mediante la forma hessiana de la ecuación de la recta. Esta representación ilustra una recta como un brazo, que sería un elemento ρ, que es la distancia más corta que existe desde el sistema de origen de coordenadas hasta el punto más cercano con la recta. Ese sería un parámetro. Y el otro parámetro que describe es el ángulo a que se encuentra ese elemento. Sería entonces ρ y θ los nuevos elementos. De tal manera que si logramos representarlo por ρ y θ a la ecuación de la recta, siguiendo la forma hessiana, vamos a poder decir que si la línea está totalmente vertical, el θ vale 0, y si la línea está totalmente horizontal, como la representaríamos acá, el θ valdría 90, lo cual nos elimina por completo la restricción de la pendiente en el modelo que teníamos inicialmente descrito en formas cartesianas. Para hacer esto se requiere hacer una transformación de cada una de las coordenadas, las cuales dejo para el alcance del trabajo de ustedes. No es difícil notar que el coseno estaría definido como ρ sobre a, que el seno sería ρ sobre b, y de igual manera así encontraríamos a y b. B corresponde al intercepto y m es la relación entre b sobre a, donde a es la distancia que hay desde el sistema de coordenadas hasta el punto donde corta la línea con el eje x. Este sería el valor de a y este sería el valor de b. El valor negativo corresponde en este momento a la pendiente negativa con que se hizo el modelamiento. Si se hacen estas sustituciones equivalentes acá y se simplifica, se llega a esta expresión que se denomina la forma hessiana de la recta. Para describir entonces la recta, que es una forma más adecuada, la describiremos a través de un brazo ρ y un ángulo θ, donde θ puede ir en valores, o se suele manejar en valores entre menos 90 hasta más 90, sin ninguna restricción. Y esto nos generará el valor del ρ para cada ángulo, un punto ρ para cada ángulo. Esa transformación nos generará ya en el espacio transformado, es un espacio que tendría, en este caso, θ ρ, tendríamos a θ ρ, y ya no genera en este caso, como lo haríamos en el anterior, una nueva línea, sino una curva. Y estas curvas, el punto donde se corten estas curvas, nos va a determinar el valor del ρ y el θ que describen a la recta. Ese sería el valor del ρ y del θ que describen a la recta.
el punto donde se corten. Pero muchas veces no nos interesa el rho y teta. Pero es muy fácil poderse devolver, porque si tenemos el valor del rho donde se cortan y el teta, volvemos al espacio original y podríamos encontrar el intercepto de la representación en cartesianas elemental. Y de igual manera, el valor del m sería el arcotangente menos arcocotangente de teta, que sería ese valor. Y con eso podríamos encontrar los dos parámetros y volveríamos al espacio transformado. Y del espacio transformado volveríamos al espacio original. Es muy parecido al algoritmo anterior, se identifican los bordes que se pueden hacer con cualquiera de los algoritmos que ya conocemos, como puede ser Freeware y Sobel. De igual manera se debe tener la imagen linearizada. Cada punto X y define una recta, porque se le van dando valores a teta, cada puntico se le dan valores a teta y me va a generar una serie de curvas. Luego esas curvas, el punto donde se interceptan todas las curvas, nos va a determinar los valores posibles de rho y de teta. Y las coordenadas del punto de intercepción, allí estaba ya indicado, nos da el rho y el teta. Y la transformación se puede encontrar volviendo al espacio original x, y usando estas dos expresiones. Es el algoritmo muy sencillo. Aquí está. Si se trabaja el algoritmo en un modo discreto, que es como usualmente lo vamos a hacer en una computadora, se debe definir un arreglo matricial que debe ir desde teta max desde teta mínimo hasta teta max. Estos valores serían desde menos 90 hasta más 90. Y el rho máximo sería el valor que podríamos encontrar en la diagonal de la imagen original. Sería el máximo valor de rho, el valor más alejado que encontraríamos para nuestra recta. De esta forma podríamos nosotros representar la ecuación. Aquí mostramos el algoritmo donde podemos decir, una vez que se ha binarizado la imagen y se tienen los puntos que puede ser muy tolerante al ruido, vamos a recorrer toda la imagen para cada punto donde haya un 1, o sea, donde haya un punto blanco, en este caso nuestra representación, que ya ha sido binarizado. Le vamos a evaluar a cada punto x sub y sub i, a cada puntico de estos, lo vamos a evaluar en esta ecuación dándole valores a teta, desde menos 90 hasta más 90, que serían los valores típicos. Y con ello vamos a lograr que nos genere unos valores que son redondeados. Los vamos a redondear y con esos valores redondeados obtendremos unas posiciones. Y cada vez que se nos genere la misma posición en el efecto del redondeo, porque las posiciones deben ser valores enteros, vamos a agregar un 1. Y esto lo vamos a repetir para todos los valores x sub i y sub i. Finalmente, en el punto donde haya el mayor aporte, donde estemos en esa matriz el máximo valor de rho y de teta, allí vamos a decir que es el intercepto y encontraremos el punto más votado que corresponde al teta y al rho que me describen más adecuadamente esa recta. En este caso podemos ver aquí quién es rho. Si tenemos aquí teta, en este caso hemos tomado un caso ideal, hemos colocado aquí que es 40 y el rho es 64, los hemos medido manualmente. Lo que debemos hacer en la transformada de Hopf es que cada uno de estos puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, para cada punto se nos va a generar una curva. Cada punto genera una curva. Como hay 1, 2, 3, 4 y 5, se generan 1, 2, 3, 4 y 5 curvas. Cada curva de estas, lo que hacemos es que le damos valores a teta. ¿A teta entre qué valores? Entre menos 90 y más 90. Y cada teta nos genera un nuevo rho, con lo que se nos va a generar acá la curva. Luego para el siguiente punto repetimos. Con este x y con este y damos valores en la ecuación que describimos ahora, que era la de la forma hessiana, entre menos 90 y más 90, y graficamos. El punto donde se cortan podemos ver que es el punto de 40 que corresponde con el director aquí de rho, y corresponde aquí con el rho que es de 64, que sería la distancia más corta, que hay desde el origen hasta donde se encuentre la tendencia de la recta, porque tenemos allí no solamente alrededor de 5 puntos. ¿Sí? Bien, en este caso proponemos un ejercicio para realizarlo en Excel, donde si tenemos una ecuación de una recta, donde tenemos estos puntos, el punto A, B, C, D, E, F, G, H, cada uno de estos puntos, entonces necesitamos descubrir la transformada de Hopf.
Para hacer este ejercicio lo vamos a hacer o lo vamos a ilustrar realizado en Excel. Si repetimos este ejercicio en Excel, que no es para nada difícil, vamos a encontrar que dándole valores a teta desde menos 90 hasta, en este caso, 90, todos los valores de menos 90 hasta 90, todos los valores, aquí estarían todos los valores. Nosotros vamos a coger para cada punto y vamos a generar un valor, un nuevo valor. Entonces, lo que sería para menos 90, usando ¿quién? El primer punto que sería el punto x1, y1, le damos valores y hacemos estos valores que tenemos acá. Luego lo repetimos el mismo procedimiento por el punto x2, y2, con el punto x3, y3, con el punto x4, y4, que sería el A, B, C, D, E, F, G, H. Y graficamos estas curvas. Aquí lo hemos graficado solo desde 0 hasta menos 90, de hecho se debe graficar completo, miren, aquí está la otra parte, y lo hemos hecho en pasos de 5 y 5 para representarlo, pero lo hacemos todo. Y luego lo que graficamos es la curva A, la curva B, la curva C, D, E, F, G, H, tenemos todas las curvas, y estas curvas, una vez las tenemos, simplemente encontramos el punto donde se cortan ellas. El punto donde se cortan ellas, en este caso sería aproximadamente 45 para el teta, y para el rho tendríamos aproximadamente el 35. Si nos devolvemos al dibujo inicial que teníamos, podríamos notar que el ángulo a que se encuentra este elemento que viene acá, la distancia más corta acá, sí son 45, y el punto donde corta la línea, y la distancia que hay desde este punto hasta donde está la línea son aproximadamente 35. Esto se puede transformar o convertir nuevamente a un espacio más fácilmente identificable, donde sería encontrando la pendiente M y el intercepto B. Finalmente, aquí encontramos algo de la bibliografía que podríamos utilizar para seguir trabajando en el tema. Ya nos corresponde hacer unos ejercicios en la segunda parte, donde hagamos un ejercicio en Excel para hacer la transformada y otro ejercicio donde hagamos una implementación del algoritmo en MATLAB.